Vivimos en una era no local, una era de hipercomunicación, una era en la que todos los eventos del mundo se están viviendo sincrónicamente. Los terremotos, los incendios en Australia, las explosiones sociales, el terrorismo, las noticias de la ciencia en vivo y en directo, prácticamente en el mismo momento están siendo conocidos en todos los rincones del mundo. En ese mundo de enorme densidad de la información, podemos hablar de la no localidad de la conciencia. Esa es la característica de esta era en esta pequeña aldea no local que llamamos la Tierra, en este contexto humano intenso en el cual empezamos a percibir que somos parte de la naturaleza, que todo cuanto nos hacemos a nosotros se lo hacemos a la Tierra, que todo cuanto le hacemos a la Tierra se lo hacemos a nuestra descendencia. De ahí la enorme importancia de que en ese contexto de no localidad de la conciencia podamos reconocer una parte de esas ciencias emergentes que podemos llamar las ciencias de la conciencia. Y entonces esas ciencias de la conciencia podemos tomar como punto de partida y cómo el observador incide en el mundo que está observando y cómo el sujeto es capaz de intervenir y de interactuar sobre el mundo objetivo y cómo todo esto tiene repercusiones en el campo de la concepción misma de la física, cómo podemos llegar al misterio del observador, a la incertidumbre, a la superposición de estados, a el entrelazamiento cuántico, tal como se describe en la nueva física, cómo podemos asociar la antigua física newtoniana que sigue teniendo valor en el mesocosmos frente a la física cuántica que nos remonta al macro y al microcosmos. Y sobre todo, algo muy importante, eso tiene alguna relación con nuestra propia vida. Tiene alguna incidencia en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana. ¿Hay alguna relación entre la medicina, la conciencia y la ciencia? En ese sentido, podríamos aventurarnos a hablar de las ciencias emergentes de la conciencia. Y dentro de ellas tenemos, en primer lugar, como lo reconocimos en medicina desde desde mediados del siglo pasado, el que los patrones de personalidad tienen un efecto sobre nuestra salud y pueden ser un factor de riesgo, un factor de enfermedad. Lo sabemos en primer lugar frente a ese tipo de patrón de personalidad caracterizado por la rigidez, la competitividad, la intolerancia, el sentimiento de prisa interior, el sentimiento de hostilidad que llamamos el patrón de personalidad A. Cuando expresamos ese tipo de patrón, estamos sometidos a un riesgo mucho mayor de infartos y de problemas cardiovasculares. Sabemos también que alteraciones en otro sentido de nuestra personalidad van a tener un efecto sobre nuestro sistema inmune. Conocemos hoy que la alexitimia, la incapacidad de expresarnos emocionalmente, genera una implosión al interior, es decir, que aumenta el riesgo de cierto tipo de problemas, como los problemas autoinmunes, por ejemplo. Sabemos hoy cómo nuestras pautas emocionales, nuestras pautas de comportamiento inciden sobre la expresión interior del estrés, que además está determinando la expresión o la selección de los genes que se van a expresar, como el tipo de estrés que vivamos está incidiendo sobre nuestra epigenética. Cuando nosotros lo vemos en esa dimensión, empezamos a comprender la enorme importancia de la psicología, no solo como la ciencia del comportamiento, sino como la ciencia del sentido, la ciencia del alma, la ciencia del propósito de la vida. Así que empezamos a reconocer la importancia de la integración de la psicología y de la medicina, de tal manera
que un buen médico ha de ser ante todo un buen psicólogo, ha de conocer todas estas manifestaciones o expresiones del carácter que forman parte de la personalidad humana. Si continuamos nuestra exploración, nos encontramos algo muy bonito que va incluyendo la psicología, pero también la neurología, el autorreconocimiento, el sistema inmune, la endocrinología, todo nuestro sistema glandular u hormonal, y nos encontramos la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Al encontrarla nos vamos familiarizando con esa red intrincada de interrelaciones, con esa conciencia sistémica que es no local también en el seno de este planeta que llamamos el organismo humano. Y en ese sentido nos encontramos cómo nuestros rasgos psíquicos están incidiendo sobre nuestra neuroplasticidad, el comportamiento del sistema nervioso central, cómo ello está determinando también el tono de nuestro sistema nervioso vegetativo, nuestro sistema nervioso autónomo, y cómo estos sistemas que son parte del sistema nervioso central están incidiendo simultáneamente sobre nuestra inmunología a través de una neurona ambulante que llamamos el linfocito T, que tiene receptores para buena parte de los neuropéptidos secretados a nivel del sistema nervioso central. Pero también nos encontramos cómo el linfocito T y cómo la neurona a su vez tienen receptores para buena parte de las secreciones de las glándulas endocrinas, y cómo a su vez estas glándulas endocrinas tienen receptores para las sustancias que produce el sistema inmune, las citoquinas, y también para las sustancias que producen las neuronas, y cómo todas ellas están íntimamente ligadas a nuestro estatus emocional en cada momento. Así nos encontramos una cosa maravillosa que es la psiconeuroinmunoendocrinología, pero también más maravilloso todavía es que nosotros la podemos modular, nosotros podemos ser arquitectos de la correlación que se da entre todos esos sistemas biológicos. Cuando nosotros miramos toda esta cadena de la vida como una cadena de conciencia, de distintos niveles de la conciencia, desde el reino mineral hasta el reino humano, como una cadena de aprendizaje. Y cuando estudiamos el aprendizaje condicionado en el sistema, en el ser humano, podemos observar cómo todo nuestro sistema psico-neuro-inmuno-endocrino integrado es un sistema de aprendizaje y está sometido al aprendizaje condicionado. Nuestro sistema inmunológico aprende, nuestro sistema endocrino es sometido al condicionamiento, nuestro sistema nervioso autónomo puede aprender a través del aprendizaje condicionado. Es decir, que dentro de todo esto tenemos en cuenta algo bien especial. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es el contexto en el seno del cual lo que hacemos está ocurriendo. Es el experimento de Pavlov, el perro saliva con la presencia del alimento, se coincide simultáneamente, se presenta el sonido de la campana y llega el momento en que el perro saliva frente al sonido de la campana. Bueno, el sonido de la campana son todos esos eventos que están rodeando aquello que demanda una reacción fisiológica, de tal manera que los eventos colaterales, los eventos contextuales, pueden terminar creando el mismo tipo de reacción psicológica. Si una vez en un día frío tenemos un trauma afectivo, y ese trauma afectivo nos lleva a una alteración neurovegetativa y a un dolor de cabeza, es perfectamente posible que sin que el trauma afectivo aparezca, el frío desencadene el dolor de cabeza, porque ahí lo que tenemos es una
asociación, un aprendizaje condicionado, y buena parte de nuestras enfermedades están sometidas a ese condicionamiento operante del aprendizaje condicionado. Llamemos al aprendizaje condicionado en la perspectiva de las ciencias de la conciencia y de la medicina, llamémoslo psiconeuroinmunoendocrinología. Esto es descubierto inicialmente por Robert Ader. Consigue demostrar que hay una aversión al agua azucarada cuando inicialmente en la primera toma se les da a los ratones agua azucarada al que se le agrega una mínima cantidad de ciclofosfamida, una sustancia que les va a producir aversión al alimento, aversión al agua y además que les va a provocar una reacción emética o una reacción de náuseas. Él lo que pretende es demostrar cuándo se extingue esa programación negativa de aversión al agua azucarada, pero se da cuenta que después de dar una sola dosis de ciclofosfamida, cuando los ratones siguen luego bebiendo agua azucarada, empiezan a morirse, es decir, que aumenta su mortalidad por una afección del sistema inmunológico. Aquí empezamos nosotros a reconocer la relación que hay entre la neurología y la inmunología. Eso es neuroinmunología, que es el punto de partida de esa ciencia compleja del condicionamiento operante, del aprendizaje condicionado que podemos conocer hoy como la psiconeuroinmunoendocrinología. Luego, en algún tipo de experimentos que demuestran esta importancia de la asociación o el contexto en el aprendizaje, nos encontramos que cuando los ratones se les da una sustancia que incrementa el sistema inmune, y esto simultáneamente se da con el alcanfor, se los pone a oler alcanfor, llega el momento en que el solo oler el alcanfor va a incrementar el sistema inmunológico. También en el mismo tipo de experimentos se demuestra lo contrario, es decir, que cuando una sustancia que deprime el sistema inmune es asociada al alcanfor, ya luego con el solo alcanfor se logra la depresión del sistema inmunológico. Quiere decir que aquel alcanfor puede ser inmunoestimulante o puede ser inmunodepresor. Dime con quién andas y te diré quién eres. En otro tipo de experiencia se le dice a un grupo de mujeres que están en embarazo que se les va a aplicar y que tienen hiperemesis gravídica, es decir, que están vomitando mucho, tienen muchas náuseas, que se les va a aplicar un medicamento recientemente descubierto que es lo más efectivo que se conoce para resolver el problema de las náuseas. Sin embargo, no se les inyecta el medicamento famoso prometido, sino que se les suministra una dosis de una medicina que lo que hace es que produce mucha emesis, mucho vómito. Sin embargo, la gran mayoría de estas mujeres se mejoran de sus síntomas de hiperemesis. Aquí ya empieza la psicoinmunología, cómo nuestro psiquismo, cómo aquello que nosotros creemos o pensamos de las cosas va a tener un efecto terapéutico. Y empezamos a reconocer una cosa bien especial, y es que el efecto placebo no es solo un asunto de sugestión, es que el efecto placebo tiene un efecto enorme sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema endocrino y sobre el sistema inmunológico. Ese efecto placebo nos puede estar explicando hasta un 40% de las interacciones terapéuticas, aún en el caso de las enfermedades crónicas. Aquí empezamos a entrar en un contexto apasionante en torno de las ciencias de la conciencia. Es que aquello que nosotros creemos, lo estamos creando, ¿sí? Es decir, que aunque una creencia sea entre comillas falsa, va a tener un efecto sobre la realidad, que nuestros sistemas de creencias, pero no solo el sistema de creencias del paciente que está pensando respecto a la sustancia que se está tomando, la terapia que se le está haciendo, sino también el sistema de creencias del médico. Es bien especial porque cuando sale un nuevo medicamento que es muy efectivo, todo el mundo lo empieza a utilizar
hasta que llegue el momento en que hay un desgaste de ese sistema de creencias respecto a ese nuevo medicamento y paradójicamente el medicamento se hace menos efectivo. Es el mismo medicamento, pero con el tiempo se hace menos efectivo, porque es que el medicamento no solo es la química objetiva, sino que también es la intención, la atención, la creencia del sistema médico y la creencia de los pacientes en ese tipo de medicamento. De la misma manera, cuando se hace énfasis en los efectos negativos, en las contraindicaciones y en los efectos secundarios, automáticamente estos van a aumentar. Es bien especial, nosotros lo conocemos en medicina. Hay una persona que se lee el vademecum que hace énfasis en los efectos secundarios, y aunque se advierta que esos efectos secundarios ocurren en un mínimo porcentaje de los pacientes, el hecho de que él lo lea ya va a magnificar los efectos secundarios y va a disminuir los efectos benéficos, es decir, que va a alterar esa correlación riesgo-beneficio del mismo medicamento. Ahí ya intervienen nuestros sistemas de creencias en lo que estamos mirando el efecto de la sugestión, como otra de las ciencias de la conciencia. Es decir, que cuando nosotros mismos gestionamos psicológicamente lo que pensamos o lo que sentimos respecto de aquello que estamos haciendo, estamos modificando los efectos de aquello que estamos haciendo. De la misma manera, ese efecto, digamos, placebo, que es un efecto psiconeuroinmunoendocrinológico, se presenta especialmente en la relación médico-paciente. Cuando nosotros vemos a un buen médico, un médico que logra que el paciente se sienta querido, que se sienta atendido, un médico que escucha, un médico que se ocupa, que se preocupa por su paciente, pues ese seguramente va a tener muchos mejores efectos clínicos, ¿sí? De la misma manera lo constatamos en cirugía, la diferencia en los resultados entre un grupo de cirujanos de la misma escuela que ponen su corazón y su mente en aquello que están haciendo, en aquellos que simplemente ponen su actividad, es decir, su experticia y no su buena actitud, las diferencias son enormes en cuanto a los resultados, aunque el proceso mecánico haya sido realizado de una manera perfecta. Aquí entonces estamos hablando del contexto y podemos resumir diciendo, a pesar de que no hablemos en particular de cada una de ellas, que nuestros patrones de personalidad, que la respuesta de aprendizaje condicionada, que la respuesta de biofeedback o de aprendizaje y error, que la sugestión, que nuestros sistemas de creencias, que la hipnosis, que la meditación, que aún la misma religión, lo que nosotros pensamos de nosotros y del mundo y del más allá, todo eso está creando un efecto enorme sobre nuestra salud, y obviamente si nosotros aprendemos a utilizar bien nuestros conocimientos de las ciencias de la conciencia, nos vamos a ahorrar en la economía tanto externa como en la economía biológica, nos vamos a ahorrar muchísimo porque vamos a poder ser autogestores de nuestra salud.